Así que vamos a continuar entonces. Lo último que desarrollamos, y me corrigen si no es así, estábamos hablando de la criminología en Latinoamérica, específicamente del criminólogo José Ingenieros, ¿cierto? Estábamos en ese punto y desarrollábamos cuáles fueron las contribuciones de José Ingenieros a esta corriente clínica, que es la primera de las corrientes criminológicas que pretende dar respuesta al porqué del fenómeno criminal. Bien, ¿alguien tiene alguna duda o inquietud? Bien, continuamos entonces. Para José Ingenieros es importante, sin lugar a dudas, determinar o establecer la peligrosidad del delincuente y establece algo relevante, y es que dependiendo de la peligrosidad del delincuente es que debe establecerse el tratamiento y la clasificación penitenciaria del sujeto, y para ello plantea 3 clases de medidas terapéuticas que deben implementarse. La primera de esas medidas que deben implementarse son las medidas preventivas, las medidas reparadoras y las medidas represivas, como 3 clases importantes que deben incluirse en todo este procedimiento. Luego establece que hay que realizar un método de historia clínica médico-psiquiátrica que permita, desde luego, evaluar ese grado de peligrosidad en el cual hace énfasis. Hablamos de otro de los autores o de los criminólogos clínicos, si nos referimos a William Healy, quien realiza una serie de análisis, ya lo que es desde el punto de vista psicopatológico, y el aporte de él pues es la necesidad de realizar reconocimientos psicológicos y psiquiátricos, es decir, establecer perfiles criminales, estudiar y analizar la personalidad del delincuente, es decir, no dista de la opinión también de los otros criminólogos clínicos. Todos en realidad van en la misma línea de pensamiento. Otro de los autores criminólogos clínicos es el caso de Kimber. Este autor, de hecho, nos ofrece otra definición de criminología clínica y lo plantea como una ciencia, que lo es, una ciencia clínica para examinar y analizar los casos de manera individualizada, de manera particular. Otro de los autores, de nombre Hans von Genting. ¿Qué pasa con este autor? Con este autor particularmente lo que sucede es que analiza y establece que hay una serie de situaciones que deben tomarse en consideración. Y dice, a ver, cada delincuente, ¿sí?, realizará el acto criminal utilizando determinada tipo de arma, determinados lugares, cómo hace la selección de las víctimas, cuál es el engaño o ardid del que se vale, cuáles son las situaciones predelictivas, es decir, antes de la comisión del delito, durante la comisión del delito y posterior a la comisión del delito. Entonces, todas esas son una serie de variantes múltiples y singulares que deben tomarse en cuenta en el análisis criminológico. Otro de los autores clínicos es Beligno Di Tullio. ¿Cuál es lo más relevante de Beligno Di Tullio? Pues justamente es que expresa igual la importancia del estudio de la personalidad y de sus variaciones, y que debemos hacer énfasis justamente en ello y realizar entonces una observación y un análisis profundo de cada uno de los casos de manera individualizada. Que hay necesidad entonces de realizar también un examen morfológico, funcional, psíquico, social, y habla de un examen anamnésico. ¿A qué se refiere? El examen anamnésico es una especie de entrevista o una serie de preguntas o cuestionario que debe responder el evaluado. Así que trata tanto de aspectos personales, familiares, sociales y de ambiente del mismo sujeto para poder determinar cuáles son los factores o las razones que le llevaron a delinquir.
Igual, Di Tullio centra igualmente su atención en la personalidad del delincuente, que es una característica y una línea general de pensamiento del criminólogo clínico. Lo que sí, y es interesante mencionarlo, es que él plantea que suele ocurrir cometer el error de creer que el hecho que una persona esté privada de libertad, eso es suficiente para lograr una rehabilitación y una posterior reinserción social. ¿Y esto por qué? Pues por la situación que lo que ocurre con el delincuente es que se adapta, hay una especie de adaptación penitenciaria, ¿verdad? Que lo que representa es una reeducación o reinserción aparente, no es real. Es decir, el solo hecho de apartar, ¿sí?, de segregar o de separar a una persona del resto de la sociedad, eso por sí solo pues no genera y ni implica ni representa ningún tratamiento de rehabilitación, de reinserción social para ningún individuo. Entonces hablamos básicamente de una adaptación penitenciaria que dista mucho de lo que son los fines generales y especiales de la pena, particularmente en el tema de readaptación y reinserción social. Avanzamos un poco más y pasamos entonces a otro de los autores. Vamos a pasar a Stephen Hurkis. ¿Qué pasa con este otro criminólogo clínico? Este criminólogo plantea que el tratamiento del delincuente, en él es necesario establecer la evolución psicológica, es decir, analizar y estudiar y hacer énfasis en 3 puntos importantes, que es el íter criminal, es decir, el camino criminal, tomando en cuenta la situación, como decíamos antes, predelictiva, el momento de la comisión del delito y luego la situación postdelictiva, para poder establecer un perfil o una determinación de causas o factores de criminalidad. Luego, en el tema de orígenes, siempre de la criminología y en esta misma corriente criminológica, tenemos otro de los autores que es Jean Pinatel. ¿Qué pasa con este autor francés? Pues este autor básicamente lo que desarrolla es la etiología de la criminalidad y habla de un conocimiento básico, de medidas preventivas, de poder establecer el por qué el hombre delinque. Y refiere que la criminología clínica significa el estudio de paso al acto delictivo, es decir, el pensamiento y materializar ese pensamiento a una actividad, a una acción, o puede ser algo que no sea acción, pero lo cual implique una consecuencia delictiva, desde luego. Recordemos la comisión del delito, sea por acción o por omisión. Otro de los autores también es el caso de Alfonso Quirós Cuarón, siempre en el ámbito latinoamericano. Y en el caso de este autor, algo relevante también. Él centra los aspectos fundamentales y destacados de su trabajo son 3 puntos. El primero, lo que es la investigación clínica. Segundo, la implementación de una clínica penitenciaria, pero criminológica, es decir, dentro del sistema penitenciario, pero está convirtiendo este centro penitenciario en una clínica criminológica. Y el tercer punto, que es el que nos tiene aquí, sí, compartiendo aspectos generales de la criminología, es la necesidad de implementar el estudio de la criminología a nivel universitario. Es decir, que es este autor, Quirós Cuarón, quien incorpora, y parte de sus aportes es la inclusión en los planes de estudio, ¿sí?, de la clase de criminología y de la importancia de esta ciencia penal como tal. Pero hemos comentado de que básicamente... Sí, ya le doy el uso de la palabra, Carlos. Solo termino la idea aquí con uno de los últimos autores para que ustedes puedan participar. Otro de los aspectos, finalizando el tema de autores, si ustedes se fijan, son autores varios, obviamente coinciden, lo que varía es la forma de decirlo, la terminología, y no varía del todo en
cuanto al fondo del asunto porque justo pertenecen a la misma corriente criminológica. Entonces sería una contradicción que pensaran de manera diferente, pero sí van incorporando elementos y esos son los aportes que cada uno da a esta primera corriente criminológica. Pero solo nos hemos referido a la persona del delincuente. ¿Qué pasa con la víctima? Que efectivamente es una disciplina que se denomina victimología. Pues también en este momento histórico hubieron autores que hablaron de la víctima y que centraron su atención en la víctima. Y uno de ellos que pertenece a esta corriente es justamente Benjamin Mendelssohn. No vamos a hacer mayor énfasis en el tema de la víctima. ¿Por qué? Porque en el tercer parcial vamos a estudiar la victimología como tal. Entonces allá vamos a retomar, por ejemplo, la definición que nos ofrece Naciones Unidas en el tema de a quién o qué persona tiene la categoría o la calidad de víctima. ¿Sí? Entonces, esto en relación a cuáles son algunos, ¿verdad?, de los autores o de los criminólogos clínicos más destacados en esta corriente criminológica. Pero también, si ustedes recuerdan, en las clases anteriores hemos comentado de las teorías biológicas, ¿recuerdan? Y decíamos entonces que hablando, es como la criminología para dar respuesta al fenómeno criminal se apoya también en algunas teorías biológicas y ahí entra el componente genético, entra el componente neurofisiológico y el componente bioquímico, que eso ya lo hemos comentado en clases anteriores. Decíamos nosotros en genética que se refiere genealogía de delincuentes, familias criminales, gemelos en relación a el uno delinque y el otro no. Tercer punto, en los estudios de adopción, en los cuales sí, el hijo sí, que es adoptivo delinque, o caso contrario, los padres biológicos son los que delinquen, ¿sí? Y el hijo biológico sí lo hace en relación al hijo adoptivo. O sea, son aspectos también que han llamado la atención de los criminólogos. Ahora bien, otro de los aspectos y otra de las teorías biológicas que es la neurofisiología, lo comentábamos, hablar de problemas de naturaleza cerebral, patología, disfunciones. Y cuando nos referimos al último aspecto que es la bioquímica, hablábamos del tema de algún tipo de desequilibrio metabólico, ¿sí? Producto de la no producción de una determinada sustancia o el exceso de producción. Eso también puede generar algún tipo de desequilibrio y desencadenar en una conducta criminal. Pero bueno, todos esos aspectos en el tema de teorías biológicas, desde luego eso tiene que ser acreditado mediante un dictamen pericial porque es el médico, el facultativo experto en la materia, el que tiene mediante dictamen que establecer esos puntos para que luego, desde luego, si estuviéramos en un proceso, el juez tome una decisión. Pero determinar, por ejemplo, el por qué delinque, pues desde el punto de vista de la criminología clínica, esto solo se logra establecer producto de un estudio, de un análisis individualizado, de un diagnóstico individualizado, de un tratamiento individualizado y un estudio de la personalidad de la persona que ha delinquido. Otro de los puntos relevantes es el hecho que para la criminología clínica el delito como tal es algo anormal, es algo patológico, ¿sí? El delincuente es un enfermo social, al punto que desde la perspectiva del Lombroso estaríamos hablando del delincuente nato, aquel que nace siendo delincuente y entonces no puede ser absolutamente nada por abstraerse de él y no cometer el delito, con lo cual aquí la discusión es, ¿sería entonces una persona imputable o no lo sería? ¿Debería quedar apartado del tema de derecho penal o debería aplicarse? Pero bueno, y vemos entonces cómo otros autores van incorporando otros elementos, particularmente, ejemplo, en el caso de Latinoamérica, incorporan la necesidad que los centros penitenciarios justamente se conviertan en clínicas criminológicas y se desarrolle un tratamiento que involucre una serie de aspectos individual, social, familiar, y desde el punto de vista, cuando decimos también de un estudio científico, tanto como sujetos biopsicosocial también. A ver, Carlos, tiene usted el uso de la palabra. Abogada, por ejemplo, usted habló sobre una rehabilitación, pero en nuestro sistema penitenciario ¿existe la rehabilitación o algún otro tratamiento? ¿Se le da al sujeto criminal o solo se le encierra nada más?
Porque Carlos, que solo en la norma está, de hecho podemos verlo si ustedes gustan, en la ley del sistema penitenciario, por ejemplo, habla de un tratamiento progresivo que se divide en etapas. De hecho, es muy similar a lo que plantean los clínicos, porque inicia con un diagnóstico individualizado, luego la definición y la determinación del tratamiento y un seguimiento para ver la evolución de esta persona durante el tiempo de privación de libertad. Es decir, está en la norma. Usted me pregunta, ¿existe? Sí, sí existe en la norma. Y tiene aplicación, en realidad no tiene mayor aplicación. La problemática que tenemos es el tema 1 de presupuesto, 2 de condiciones. Al final no contamos en la práctica con una verdadera rehabilitación y reinserción social, con lo cual caemos en lo que decía uno de los autores, que hay una adaptación penitenciaria, porque me tengo que adaptar, es decir, estoy privado de libertad contra mi voluntad, no estoy ahí porque quiero estar, entonces me toca adaptarme y esperarme a cumplir la condena. El tema es que la opción es que quizás algunos, ¿verdad? Algunos pueden optar a aprender un oficio, a terminar la primaria, ¿sí? A realizar algún tipo de actividad que le genere algún ingreso extra, pero bueno, eso no ocurre en todos los casos. Entonces no hay propiamente que se ejecute y se materialice rehabilitación y reinserción social. De ahí que en algunos casos algunas personas denominan las cárceles como escuelas del crimen. Si ingresa usted teniendo algunos conocimientos y al salir pues ya ha adquirido otros o perfecciona aquellos con los que ingresó. Lamentablemente esa es la realidad, Carlos. Esa es la realidad. Pero en la ley del sistema penitenciario se habla de un tratamiento progresivo, sin distinción alguna, para todos los privados de libertad y de manera individualizada. Lo podemos abordar mañana, Carlos, para ver que la legislación no tiene nada malo. La legislación ahí está. Aquí ya es un tema de que las autoridades encargadas lo apliquen de manera de lograr la finalidad de las penas, que es también la reinserción y la rehabilitación, tratando de dar respuesta a lo que pregunta Carlos Gordón. Esa es la situación, Carlos. Bien, ¿algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? ¿Ninguno? Bien, pues bueno, les cuento que con esto concluimos el contenido a evaluar en el examen del primer parcial. Concluimos el contenido a evaluar para lo relativo a la evaluación del primer parcial. Recapitulando, la próxima semana es el examen, el día lunes 18 de octubre, eso ya lo habíamos comentado antes. El 18 de octubre es el examen, horario clase, y a partir del viernes 15 estaría a disposición de ustedes la actividad acumulativa. Pero bueno, dudas, preguntas o inquietudes en relación al contenido visto durante estas sesiones de clase Zoom y sobre las cuales versará el examen a evaluar el día lunes 18 de octubre correspondiente al primer parcial. ¿Dudas, inquietudes, preguntas en relación al contenido o en relación al examen? Si es así, pueden hacer uso de la palabra. Abogada, ¿me escucha? Sí, claramente le escuchamos, Estefan. Ok, mi única pregunta es acerca del contenido que vimos hoy, que no sé si yo soy la que estaba perdida, pero no sé en qué material está o si no sé en ningún material. Todo lo que decimos en esta clase está en los materiales que les he proporcionado en la plataforma. Nada de lo comentado es algo que no haya sido proporcionado, una. Y dos, igual en el examen las preguntas son en relación a lo comentado durante las sesiones de clase Zoom. Yo no formulo preguntas sobre aspectos, temas o subtemas que no hayamos comentado en la clase. Yo no soy de elemento sorpresa ni tampoco de evaluar cuestiones que jamás se dijeron en clase, ¿sí? Entonces, lo que vamos a evaluar en el examen del próximo lunes
son lo que hemos dicho y comentado durante el desarrollo de las clases de Zoom, aunado a que lo dicho y esos contenidos están también en la plataforma, en los materiales, y si no están en los materiales, lo he comentado y lo hemos discutido durante las clases vía Zoom. Pero Stephanie, está el contenido en la plataforma. Lo único, desde luego, es que lo ideal es hacer, desde luego, una lectura de los materiales. Cuando usted haga la lectura, se dará cuenta que lo que hemos comentado en clase está en los materiales. Pero sin lugar a dudas es un poco complejo llegar a esa conclusión si no se ha realizado una lectura previa. ¿O usted ya hizo lectura previa, Stephanie? La verdad, Estefan. Hice lectura previa, pero no ubico exactamente dónde están, en qué material, porque no entiendo, creo que fueron 2 materiales y diapositivas. Solamente son 2 materiales y son sumamente cortos. Hay un material que es como de 2 páginas. Sí, el más extenso es el que dice teorías criminológicas. Sí, pero ahí está lo que hemos comentado. Yo sugiero que hay que hacer una lectura también, Stephanie, y ahí se dará cuenta usted que lo que hemos visto también está en la plataforma. Pero bueno, independientemente que no esté en la plataforma, que sí está, desde luego, ya lo hemos comentado en clase también, pero yo sé que es imposible anotar todo. Por ello es que está ahí la bibliografía a disposición de ustedes. Pero si hay que leerlo, Stephanie, si usted revisa la documentación, ahí está. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de leer alguno de los documentos de los materiales. Me gustaría escuchar y que me confirme que efectivamente habrá leído algo de lo que comenté el día de hoy en la clase. ¿Jóvenes? Hola, buenas tardes. La de los que estábamos viendo hoy están en las de las teorías criminológicas, en las últimas páginas. Y todo lo demás también, Nuri, está en ese material. Todo está en ese material. Lo que pasa es que hay que leerlo, pero justamente es lo que hemos visto en estos días de clase. Lo hemos visto. Así es. Bien, ¿algún otro comentario aparte del de Nuri? Sí, abogada, el contenido está. El detalle que usted lo va explicando y va condensándolo. De repente no va a estar en una línea así de tiempo. ¿Cómo se va? Si hablamos de los teóricos, no se va dando así en orden, sino que, como dice, hay que leer el material y sacar las conclusiones. Pero sí, lo he leído y sí está el contenido. O sea, cuando dice Santar lo de las conclusiones, yo le llamo los aspectos más importantes o relevantes, ¿verdad? A ver, usted lee un contenido y de ese continente de información dice usted, bueno, a ver, yo que me formularía como pregunta, yo me formularía tal punto, tal aspecto, ¿verdad? Porque no voy a preguntar todo, ni tampoco, o sea, una clase es comenzar a leer todo el texto, párrafo por párrafo, porque es que eso lo pueden hacer ustedes una lectura. El punto es extraer los aspectos más importantes, más relevantes, aunque todo es importante, pero lo más trascendental es lo que yo traigo a colación aquí durante el desarrollo de la clase Zoom, y sobre esos aspectos se formulará la evaluación. Sí, lo que dice Santar es muy cierto, ¿verdad? Y no es que lean el material y de ahí sacan preguntas, porque es que el material lo hemos abordado durante las clases. Yo no lo estoy mandando a leer solamente, hemos comentado en clase lo que usted pues debió haber leído antes, pero por razones de tiempo no lo ha hecho, pero lo hará necesariamente la lectura. Pero ya tienen la base de lo que hemos comentado y explicado en clase en las sesiones Zoom. ¿Cierto, Santa? Sí. Así es, bueno, abogada. Sí, efectivamente, y la presentación la iba explicando y bien clarita y bien condensada. Como dice usted, hay que leer y con la explicación que usted ha dado, pues lo hemos comentado. Sí, abogada. Sí. La presentación está sumamente clara y condensada. El otro material solo son como 2 paginitas y está sumamente sencillo. El tercer material es el poquito más extenso, que son las teorías criminológicas, y ojo, solo desarrolla la primera, no desarrolla la segunda y la tercera, que eso lo iremos subiendo a la plataforma en la medida que vaya avanzando el periodo académico, claro está. Entonces, este tercer periodo es en el que se concentra la mayor cantidad de contenido, y de ahí yo he comentado durante la clase lo más relevante de ese material, y sobre esos aspectos más relevantes que he mencionado en clase es sobre lo que versará la evaluación del día lunes. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas?
¿Cuánto tiempo nos dará para hacer el examen, abogada? La hora clase, Santa. La hora clase. Es como si estuviéramos en el aula, nada más que le vamos a llamar el aula virtual, ¿verdad? En plataforma. Entonces es la hora clase. La hora clase es lo que tendrán ustedes. Igual le disponen de ese tiempo para poder resolver. Va a ser un examen sencillo. Yo sí les pediría algo. ¿Les parece si ustedes hacen una lectura del material que ya vimos durante estas clases, ¿sí? Y lo discutimos el día jueves de cara al examen de lunes y nos sirve para la actividad acumulativa que estará disponible para ustedes a partir del viernes? ¿Les parece? Porque sí, creo que si les digo mañana, no creo que se lean ese material hoy por la noche, que en realidad son poquitas hojitas. Pero bueno, yo sé que también ustedes trabajan y tienen otras ocupaciones, ¿verdad? En su mayoría. Pero díganme ustedes, ¿creen que dan una lectura de aquí al jueves y en la medida que vayan leyendo se van a acordar de lo que dijimos en la clase de hoy y en las clases anteriores? ¿Les parece? Excelente, abogada. Pero yo sí les pido